Que Dios le bendiga, hermanos, hermanas, en esta preciosa hora. Es un gran privilegio el poder estar nuevamente conectados, en primer lugar, con Dios a través del Espíritu Santo y con ustedes, siempre para poder alimentar nuestra vida espiritual que tanta falta nos hace a través de la palabra de Dios. Y quiero tomar la primera cita bíblica para este tema de reflexión, la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. La palabra de Dios en Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En medio de una situación tan difícil como la que vemos que sufrieron los personajes bíblicos, tanto neotestamentarios como en el Antiguo Testamento, la mente muchas veces cree que necesita algo, por ejemplo, que en medio de la crisis lo que necesita es dinero, lo que necesita es a otra clase de personas, que necesita cambiar del lugar en el cual vive. Pero en medio de la crisis, en medio de un estado de caos como el que vivieron algunas personas en el tiempo bíblico, como el que precisamente nosotros también estamos viviendo hoy por hoy, no es dinero lo que se necesita, pues ya nos hemos dado cuenta que aunque las personas tengan dinero, las restricciones han sido tan grandes de que se nos impide salir por el bienestar nuestro, obviamente, se nos impide salir de un departamento a otro. Lo que necesitamos tampoco podríamos decir que son viajes, lujos o un estado económico mucho mejor que el que poseemos, porque en un estado de crisis, independientemente de qué índole sea, nos damos cuenta de que llega, hablando del dinero, llega a su límite. El dinero tiene límite, la ciencia médica tiene límite, la paciencia de las personas, los unos a los otros, todo tiene límite. Entonces, en medio del caos, en medio de la situación precaria, lo que nosotros necesitamos, y es lo que muy pocas veces tomamos en cuenta, es la gracia de Dios. El Dios que te creó a ti y el Dios que me creó a mí. Y es ahí el tema de reflexión que quiero abordar junto a ustedes. La gracia divina es suficiente. En el sexto capítulo de Génesis, capítulo 6, verso 8, tomamos el verso 8, verso 9 y verso 18. La palabra de Dios dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí encontramos el término gracia. La gracia divina es suficiente. Verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Cuando encontramos el término gracia, viene del griego charis, que quiere decir aprobación. Entre sus múltiples definiciones encontramos aprobación. Entonces, cuando hablo de que la gracia divina es suficiente, me estoy refiriendo a que la aprobación que nosotros podamos tener ante el Dios creador de todo lo que existe es necesaria, pero también es suficiente para que nosotros podamos encontrar una razón por lo cual seguir adelante.
una razón por la cual no desmayar, ni como decimos en el buen coloquial, no tirar la toalla, sino que de flaqueza sacar fuerza y continuar hacia adelante. La gracia de Dios es suficiente para que en medio del caos nosotros podamos encontrar tranquilidad. Es suficiente para poder saber esperar de que el Dios al cual nosotros hemos adorado, hemos servido, Él saldrá a nuestro auxilio y nos sacará adelante aún cuando nuestros ojos físicos vean todo lo contrario. Este personaje llamado Noé fue de gran impacto en el Antiguo Testamento, que de tal manera que hasta el mismo Jesús, el Hijo de Dios o el Dios hecho carne, lo menciona entre sus presagios acerca del fin en el Evangelio de Mateo capítulo 24, en el verso 37 al verso 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, verso 39. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay algo muy importante que no debemos de perder de vista, amados hermanos y amigos. Y es de que la aprobación de Dios nos satisface. Cuando nosotros, en primer lugar, Cristo reina en nuestra vida, en nuestra familia, y hemos procurado día tras día poder enmarcarnos en la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios da testimonio, y aunque estemos carentes de tantas cosas, a través del Espíritu Santo nosotros sentimos el testimonio de parte de Dios que ante Él nosotros vivimos una vida aprobada, que hemos obtenido gracia delante de Él. A continuación yo quiero nombrar junto a ustedes 4 características que detallan rápidamente cómo Noé, o cómo a Noé, en otras palabras, le fue suficiente la gracia de Dios en este mundo, amados hermanos, lleno de insatisfacciones y perdición desde aquel entonces. Cuando nosotros leemos el capítulo 5 de Génesis, nos damos cuenta que Noé era la generación número 11, contando desde Adán hacia adelante. Y hasta la generación número 11 nos damos cuenta de que la raza humana, si bien es cierto, había crecido numéricamente, pero en cuanto a moralidad había colapsado. De tal manera que el corazón de Dios se dolió. El texto literalmente dice que y se arrepintió Dios, que a Dios le dolió el haber creado al hombre. Porque la intención y la acción del hombre iba inclinada solo a desobedecer a Dios, a hacer todo lo contrario de lo que Dios decía. La intención y acción del hombre estaba aferrada a la voluntad humana. Todo lo que la voluntad humana dictaba, eso era lo que el hombre hacía. Yo creo que nos parece familiar, ¿no? Justamente así está la sociedad hoy por hoy. En medio de un mundo pecaminoso, un mundo de perdición, de desesperanza, donde no había moral alguna, hubo un hombre que se interesó por priorizar el ser aprobado por Dios. De ahí encontramos la primera característica. Noé priorizó el ser aprobado por Dios. En el verso 8 y verso 9 que tomamos dice, pero Noé halló gracia. Cuando dice, pero Noé, la Biblia está haciendo hincapié en que a pesar de que en todos los hombres, en todas las doncellas, en todas las mujeres,
desde el más pequeño hasta el más grande, se había hallado injusticia, se había hallado pecaminosidad, se había hallado un pensamiento continuamente hacia lo malo, hace hincapié que hubo un hombre llamado Noé, que pertenecía a la generación número 11 desde Adán hacia adelante, que se había interesado por ser aprobado por Dios. Él había focalizado todo su potencial, todo lo que él sabía, todo lo que poseía, a su familia misma la había focalizado en priorizar el ser aprobado por Dios. A él no le interesaba ninguna otra cosa. Posiblemente, tomando en cuenta lo que Jesús dice en Mateo 24:37, posiblemente los vecinos de Noé llegaban y le decían: mira, Noé, fíjate que hicimos tal parranda, te invitamos a la fiesta. Pero Noé sin duda rehusaba el poder pertenecer a determinadas actividades, porque sabían que desviarían su atención del enfoque primario, que era el ser aprobado por Dios. Y ese es el enfoque que debe de haber hoy en día en la raza humana. A pesar de que ya prácticamente faltan 1 o 2 días, un día para ser exacto, para cumplir un mes desde que se halló el primer caso de COVID-19 acá en el territorio guatemalteco. A pesar que ya va un mes, sin duda hay muchas personas que aún siguen ensimismadas en su voluntad humana, que todavía no han llegado a comprender de que no es el dinero, no es el poder, no es la calidad del lujo de vida que tú puedas tener lo que importa en esta vida, sino lo primario es Dios y el ser aprobados por Él. No es lo que tú sabes de Dios, no es la manera tan elocuente que tú puedas hablar de Dios, sino el ser aprobado por Dios lo que importa. No importa cuántos miembros tú tienes en la congregación, no importa en qué rango ministerial tú estés, no importa cuántos ministerios tú poseas. Si hemos dejado de priorizar el ser aprobados por Dios, entonces nosotros vamos por mal camino. Sin duda, así como con Noé, han llegado a nosotros y continuarán llegando las ofertas de participar de actividades que desvían nuestro enfoque de el ser aprobados por Dios, que prometen contaminarnos, que prometen acomodarnos a vivir en este mundo. Nunca debemos de acomodarnos a vivir a este mundo, porque nosotros aquí solo somos extranjeros y advenedizos. Nosotros no somos de este mundo, nosotros vamos de paso. Nuestra morada eterna no está aquí en la tierra, no es una morada hecha de mano de hombre, sino Jesucristo mismo fue a preparar ese lugar para nosotros. Gloria a Dios por ello. Y Él con sus bellas palabras dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero eso la raza humana lo ha perdido de vista. Aún personas que concurren a un templo lo han perdido de vista. Y nosotros necesitamos, amados hermanos, reenfocarnos en el ser aprobados por Dios. Cualquiera de nosotros podemos decir: yo quisiera ser como Noé. En el caso de las mujeres pudieran decir: yo quisiera ser como la esposa de Noé. Los hijos pudiéramos decir: yo quisiera ser o quisiéramos ser como los hijos de Noé. Pero ellos pagaron un precio, se negaron a sí mismos, rehusaron el vivir como el mundo vivía, la gente antidiluviana, para poder ser aprobados por Dios. La pregunta del millón sería: ¿nosotros vivimos como vive todo el mundo? ¿O nosotros estamos haciendo la diferencia? ¿O vamos nosotros en pos de la corriente o contra la corriente? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Y ahí vamos a sacar la conclusión si nosotros estamos siendo aprobados por Dios. Y por ende, a consecuencia de, vamos a sentir si la aprobación de Dios nos
nos ha dado la satisfacción necesaria en este mundo de desesperanza e infelicidad, o estamos desenfocados. Nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones si estamos siendo aprobados por Dios o no. A Noé le interesó primordialmente el ser aprobado por Dios. El verso 9 dice que Noé caminó con Dios. Era un hombre, la misma Biblia lo relata, que era un hombre justo. En cuanto a intención, era un hombre perfecto. En cuanto a acción, era un hombre justo. Dice, en sus generaciones. Y era un hombre que caminó con Dios, dando a entender de que Noé obedecía lo que Dios decía, y Dios simultáneamente se agradaba del estilo de vida que Noé llevaba. Así que nosotros podemos hacer un listado que tantas directrices de Dios hemos venido obedeciendo para poder sacar conclusiones si Dios se agrada de nuestro estilo de vida o no. Pero la gracia de Dios es suficiente. Nosotros no necesitamos de nada más allá del ser aprobados por Dios. La segunda característica es de que Dios hace un pacto con Noé. Toda la raza humana hoy en día quisiera hacer pactos con Dios, pero a la raza humana no se le permite hacer pactos con Dios, se le permite hacer promesas. En el caso de Jacob hizo voto con Dios. En el caso de Ana, por el hijo que quería que le diera, un hijo varón que más adelante lo llamaría Samuel, ella hizo voto con Dios. Pero ya cuando hablamos de un pacto, estamos hablando de que Dios toma la iniciativa para poder hacer, Dios como divinidad, toma la iniciativa de poder hacer una alianza con el hombre, en el cual obviamente conlleva ciertas directrices. Entre ellas nos damos cuenta en el contexto bíblico que Dios le dijo de que él tenía que hacer un arca y tenía que hacerlo con los materiales y medidas específicamente como Dios se lo había dicho. Si algo fallaba, entonces el pacto quedaba roto. Si Noé hubiera fallado, Dios no tenía la obligación de seguir con el pacto, porque ya Noé había quebrantado. Al quebrantar el pacto, entonces la otra parte queda libre de su responsabilidad en cuanto al pacto. Es Dios, cuando hablamos de pacto, hablamos de una alianza que el ser divino decide tener con una o varias personas de la humanidad. Me llama la atención cómo es de que Dios viene y decide tener un pacto con Noé. Entre la raza humana, hablando de las personas antidiluvianas, ha de haber habido gente más preparada que Noé. Sin duda habían personas más adineradas que Noé, más inteligentes que Noé. Ha de haber habido una familia mucho más numerosa. Ha de haber habido hombres con mayor potencial, más aptos que Noé. Pero había algo que toda esa gente carecía, y era de la aprobación de Dios, de la gracia de Dios. Dios desaprobó toda esa gente que era tenía más potencial que Noé. La reprobó. Y así sucede hoy en día. Hay personas que pueden tener más potencial que fulano y que sutano, pero lo que importa ante Dios no es el potencial que el ser humano alardee de tener. Lo que importa ante Dios no es la posesión económica o la elocuencia, la preparación que la persona posea.
Lo que importa, lo que Dios ve en alguien para poder hacer un pacto, hacer una alianza, para poder sacarlo del montón y decirle: contigo voy a hacer un pacto, contigo y tu familia voy a hacer una alianza, a ti te voy a dar tal ministerio, a ti te voy a dar tales dones. Lo que se necesita allí es la aprobación de Dios. Hay muchas personas que pueden tener la aprobación del hombre, pero carecen de la aprobación divina. Para ser felices, para poder salir hacia adelante, salir a flote en medio de una situación caótica como en la que nosotros como guatemaltecos, como seres humanos a nivel mundial estamos pasando, se necesita más que dinero y más que aprobación del hombre. Se necesita la aprobación de Dios. La gracia de Dios es suficiente para poder salir en victoria de esta adversidad. La gracia de Dios es suficiente. Noé, al ser catalogado como un hombre que caminó con Dios, era un hombre que obedecía todo lo que Dios le había dicho. Y Dios se agradaba. Se agradaba cuando veía a su hijo Noé cómo él permanecía justo en medio de un mundo injusto. Cómo permanecía él en una intención perfecta en medio de un mundo contaminado y malintencionado. Por eso es de que Dios tuvo mucha razón en elegir a Noé, en hacer una alianza con Noé. No es de que Dios no haya tenido alternativa, no. Dios eligió a Noé no porque era el último recurso, no, sino porque Noé había trabajado de manera tan especial que le interesaba ser aprobado por Dios. Y es lo que a nosotros nos debe de interesar. La tercera característica: las personas del tiempo de Noé sufrieron por no ser aprobados. La cita que tomamos de Jesucristo, narrada por el evangelista Mateo, del capítulo 24, del verso 37 al 39, dando presagios, señales referente a su venida, Jesús está diciendo: mas la situación del mundo será similar a la situación en la que se encontraba Noé cuando vivió en la tierra. El texto literalmente dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaban las personas? Dice que las personas estaban desatendidas de lo eterno y estaban focalizados, estaban confinados a poder vivir lo efímero, lo momentáneo. Por eso es de que los 120 aproximadamente de años que Noé dilató construyendo el arca, y en alguna medida reconviniendo a las personas, predicándoles a que ellos dejaran ese estilo de vida vano, las personas no pudieron ser receptivas a tal mensaje. Ellos no eran receptivos a ese mensaje. Ese mensaje prometía salvarlos de morir en el diluvio. Pero las personas de tiempo en tiempo, de generación en generación, cuando nos confinamos a vivir nuestra voluntad humana, automáticamente nos desviamos del interés de hacer la voluntad de Dios. El ser humano, no perdamos de vista esto, hermanos, amados, amigos. El ser humano fue creado para vivir bajo la voluntad de Dios. La voluntad de aquel que lo creó. La voluntad de aquel que lo redimió a través del cuerpo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Para vivir bajo la voluntad de aquel que los santifica y los prepara para el encuentro con Cristo a través del Espíritu Santo. El ser humano fue creado para vivir bajo la voluntad de Dios, pero el ser humano, valga la redundancia, no le apetece vivir bajo la voluntad de Dios. Cree que la voluntad del hombre es mejor, que la voluntad de Dios del hombre es perfecta.
que la voluntad del hombre es buena, pero bíblicamente nosotros vemos todo lo contrario. En la raza humana basta observar cómo camina, cómo vive la raza humana para darnos cuenta de que la voluntad del hombre es la peor decisión del mismo ser humano. No podemos vivir bajo la voluntad misma del hombre. No podemos vivir para cumplir los deseos del hombre. Porque cuando aceptamos vivir bajo la voluntad humana, automáticamente nos estamos condenando a vivir bajo el deseo de la carne. Y el deseo de la carne no nos va a conducir hacia Dios, no nos va a llevar de regreso a Dios. Al contrario, mientras más tiempo invertimos en vivir bajo la voluntad del hombre o nuestra voluntad carnal, tanto más nos distanciamos de Dios y llegamos al grado que no nos interesa ser aprobados por Dios. He escuchado personas que están resignadas a quedarse en la gran tribulación. He escuchado personas que se congregan a una iglesia que han llegado a tomar como opción el quedarse en la gran tribulación. Cuando hay un hijo de Dios que le interesa ser aprobado por Dios, es una persona que se focaliza en obedecer a Dios, en caminar con Dios justamente como lo hizo Noé. Procura desde que amanece hasta que anochece, durante las horas de oscuridad llamada noche, procura el agradar a Dios, no solo en intención, sino también en acción. Porque Dios merece que nosotros busquemos su aprobación. La gran ironía de esta situación es de que al ser humano hoy por hoy le importa más la aprobación del hombre y no la aprobación de Dios. Estamos en una situación similar como la gente que estaba viviendo antes del diluvio. Por eso es de que Jesús pone de ejemplo a las personas antediluvianas. Y dice que cuando Él regresaría, la gente estaría en el mismo sistema vago y ocioso como lo estaba la gente que vivió en el tiempo de Noé. Que justamente como estamos hoy por hoy. A las personas no les importa ser aprobados por Dios. Y por eso es de que ellos sufrieron. Los textos que hemos tomado del verso 37 al verso 39 del Evangelio de Mateo capítulo 24, dice que estos hombres, la gente antediluviana, no entendieron hasta que vino sobre ellos el diluvio. Cuando ellos vieron que las nubes oscuras empezaron a colocarse en el cielo, dado el caso que nunca llovía en aquel entonces, entonces ellos empezaron a alarmarse. Máxime cuando empezaron a escuchar los estruendos del cielo y cómo los mares fueron abiertos. La gente empezó a atemorizarse y empezaron a buscar la ubicación hacia dónde estaba aquel hombre que les había hablado durante 120 años aproximadamente, que ellos debían de cambiar de estilo de vida para ser tenidos por dignos de escapar de esa muerte diluviana y poder abordar el arca. Lamentablemente, cuando ellos llegaron donde estaba el arca estaba cerrada. La oportunidad de poder ser salvos se cerró al cerrarse el arca. Y dado el caso que Pedro dice que Noé era un hombre justo, estoy seguro que el corazón de Noé, los sentimientos de Noé, de su familia, se han de haber estremecido al escuchar los gritos diciendo: Noé, ábrenos la puerta. Al decirle: Noé, te creemos.
Nosotros no habíamos creído, pero ahora empezamos a ver los presagios en el cielo y necesitamos entrar. Vamos a cambiar de vida, pero ya era demasiado tarde. Era demasiado tarde. Es lo mismo que sucederá, dijo Jesús. ¿Cuántos años lleva ya la iglesia de Jesucristo de estar hablando del plan de salvación, del mensaje de arrepentimiento? Que no importa cuántos pecados hayas cometido, en la sangre de Jesucristo hay perdón, hay limpieza. En el poder del Espíritu Santo hay conversión para que tú seas una persona totalmente diferente. El mensaje de que no importa cuánto te hayas alejado de Jesucristo, Él quiere que tú regreses. Él quiere restituirte. Él quiere que tú experimentes un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Él quiere que no te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. Pero la decisión final la tienes tú. Si a pesar de todo de lo que has escuchado durante todos estos años que la iglesia ha venido predicando por los diferentes medios, aún así tú sigues creyendo que la voluntad humana es mejor que lo que vives en este mundo, que son placeres momentáneos, eso es lo más importante, esa ya es decisión tuya. Y esperamos en Dios de que no vaya a ser demasiado tarde cuando tú reacciones. No vivas añorando de que Dios te dé la última oportunidad, porque es injusto el estarle pidiendo a Dios la última oportunidad cuando te dio tantos años de existencia, de los cuales tú pudiste haber tomado un minuto para ponerte a cuentas con Él y dar un giro de 180 grados y experimentar la transformación que Dios tiene para tu vida. La cuarta y última característica: Dios libró a Noé por su gracia. Literalmente el texto dice que Noé halló gracia ante Dios. Dios había venido observando el estilo de vida que había traído Noé con su familia, en su generación. Y por eso es de que Dios dice: yo estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Ve hasta dónde había alcanzado la gracia que Noé había encontrado en Dios, que hasta sus nueras entraron en el arca, entraban en el pacto. Esto quiere decir, amados míos, de que cuando nosotros nos enfocamos en ser aprobados por Dios, no solo nosotros somos beneficiados, sino las generaciones que vienen detrás de nosotros, siempre y cuando nosotros cuidamos de pasarles el legado de salvación a ellos, de que ellos también se conviertan a Jesucristo, de que ellos también experimenten la salvación que Jesucristo nos compró en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y la pregunta ante esto sería: ¿cómo puedo ser aprobado por Dios? Alguien puede preguntarse, en el ambiente puede haber una interrogante muy pertinente. Y a todo esto, ¿cómo puedo ser aprobado por Dios? En primer lugar, nosotros somos aprobados por Dios al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 11 dice: mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando tú reconoces que Jesucristo es más que un profeta, es más que una creación de Dios, que es Dios mismo hecho carne, y que lo reconoces en tu vida, no solo de diente a labio, sino lo reconoces en tu vida, sufres el impacto en tu diario vivir, que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, entonces tú eres aprobado por Dios. También eres aprobado por Dios cuando tú aprendes a vivir en obediencia a la palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, dice: si me amáis,
guardad mis mandamientos. Jesús viene por gente que le ama. Y la mejor manera de demostrarle a Jesucristo que lo amamos, que estamos apasionadamente enamorados de Él, no es diciéndoselo verbalmente tan solo, sino expresándolo con nuestras acciones. Que nuestras acciones vayan sazonadas por la obediencia hacia Dios y a su palabra. Nosotros, para poder ser aprobados por Dios, necesitamos, en tercer y último lugar, necesitamos vivir para Dios, o sea, caminar con Dios, a lo que Dios a través de Pablo, a los Gálatas capítulo 5, verso 16, nos hace el llamado diciendo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el verso 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tú pudiste haber recibido a Jesucristo como tu Salvador, pero si no estás enfocado en obedecerlo a Él, en vivir sus mandamientos, como dice Juan 14:15, entonces no estás siendo aprobado por Dios. Si no estás renunciando a vivir de acuerdo a tu voluntad para vivir la voluntad de Dios, no estamos siendo aprobados por Él. Jesús en una ocasión dijo: no pueden brotar dos clases de agua de una misma fuente. No puede brotar dulce y amarga al mismo tiempo de una fuente. O bien dulce o bien amarga. Refiriéndonos a la voluntad, el pleito que hay entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre dentro de cada ser humano, es imposible de que en un ser humano pueda cumplirse la voluntad de Dios y la voluntad del hombre al mismo tiempo. Es imposible. Para poder ser aprobados por Dios, amados míos, necesitamos renunciar a nuestra voluntad. Cuando hablamos de voluntad, nos estamos refiriendo a nuestros deseos, a nuestros caminos, a nuestros pensamientos, a nuestros placeres, al deseo de la carne, a lo que Santiago le llama concupiscencia, ese deseo desmedido que nos encarrila a desobedecer a Dios. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, es hacer lo que Él dejó enmarcado en su palabra para complacerlo. Pero la decisión es nuestra. Que la gracia de Dios es suficiente para ser feliz, lo es. Que la gracia de Dios es suficiente para poder sacarnos en victoria de este caos llamado COVID-19, claro que es suficiente. Que es suficiente para darte sanidad, que es suficiente la gracia de Dios para obrar un milagro en tu vida, en tu familia, una restauración en tu hogar. Claro que es suficiente la gracia de Dios. No necesitas más nada, pero necesitamos priorizar el ser aprobados por Él. Y es buen momento para preguntarnos: Señor, ¿estoy obedeciéndote? ¿Te estoy agradando? Muéstrame a través de tu Espíritu Santo, muéstrame a través de tu palabra si yo estoy siendo aprobado por ti o no. Necesitamos con urgencia ser aprobados por Dios. ¿Cuánto tiempo vamos a existir? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo va a pasar esta situación de restricciones por el COVID-19? No lo sabemos. Pero algo sí te aseguro: que la gracia de Dios es suficiente. Dios se lo dijo a Pablo: bástate mi gracia. Es suficiente el ser aprobados por Dios. Porque cuando tú eres aprobado por Dios, Él te complace lo que tú necesitas. Él te provee lo que tú necesitas. Quiero concluir con lo siguiente.
Dios siempre ha querido que el ser humano se subordine a su voluntad, que renuncie a la voluntad humana, al deseo de la carne, para subordinarse a la voluntad divina. Pero una pequeña minoría lo ha logrado. Y esa pequeña minoría debemos de ser tú y yo. Esa pequeña minoría es por la que Cristo viene. Cuando viene, puede ser que hoy. Y si tú estás separado de Cristo, ¿por qué no te reconcilias con Dios ahora? ¿Qué es lo que estás esperando para reconciliarte con Él? Estoy seguro que las razones por las cuales tú le diste la espalda a Cristo son absurdas comparado con todo el bien que Jesús te ha hecho. Tú cambiaste con Jesús, pero Jesús no cambia contigo. Tú te alejaste de Jesús. Jesús te vive esperando en el mismo sitio, esperando que tú regreses. ¿Ya te pusiste a pensar los múltiples beneficios que estás perdiendo por estar distanciado de Jesús? ¿Ya te pusiste a analizar la pérdida terrible y eterna que vas a sufrir si Jesucristo viene y te encuentra en la condición en la que estás? ¿Por qué no te reconcilias con Jesús ahora? No necesitas estar dentro de un templo frente a un pastor para que te reconcilies. No, ahí donde tú estás puedes doblar rodillas y pedirle perdón a Dios, y Él vendrá pronto a hacer morada en ti y te sellará como propiedad de Él para la redención, dice Pablo a los Efesios capítulo 4 verso 30. No has podido vivir una vida agradable delante de Dios a pesar que te congregas. Ponte a cuentas con Dios antes de que Jesucristo venga o antes que la muerte llegue por ti. Nunca has aceptado a Cristo, hazlo. Dale la oportunidad a Jesucristo de mostrarte que tú eres lavado con la sangre de Él, que tú eres una persona creada para cosas mejores de las cuales estás viviendo, pero necesitas a Jesucristo en tu corazón. Yo invito a que tú lo hagas ahora. Puedes hacerlo allí donde tú estás. Dobla tus rodillas y dile: Señor, yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra y haz una morada permanente en mí. Permíteme dar un giro de 180 grados para poder experimentar tu perdón, tu redención, tu transformación. Necesito que tú me des un nuevo estilo de vida. La gracia de Dios es suficiente para poder demostrarte de que Dios es poderoso para transformarte y para poder cumplir la sanidad, el milagro que tú estás esperando y para responder las peticiones de tu corazón. Quiero orar contigo ahora. Jehová Dios y buen Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Gracias por la palabra perfecta que tú siempre traes a nuestra vida, no solo para que la escuchemos, sino para que la llevemos a la práctica. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestra alma está altamente agradecida contigo por tu palabra, por tu presencia, porque son tus fuerzas, es tu capacidad quien hasta este momento nos ha ayudado a mantenernos firmes delante de ti, a mantener nuestra fe puesta en ti, Señor, de que tú nos sacarás con victoria de esta situación. Gracias, Dios eterno, por cada persona que ha hecho suya esta palabra. Si hay alguna persona que se está reconciliando ahora, Señor, obra, Padre, en el nombre de Jesús. Entra a través de tu Espíritu Santo y haz una morada permanente allí, perdonando sus pecados, dándole la oportunidad de ser transformado a través de tu Espíritu Santo, guiándole a poder desarrollar una relación íntima contigo, Señor. Si hay alguien que está aceptándote a ti por primera vez en su corazón, obra a través de tu Espíritu Santo para que ellos puedan vivir, Señor, una vida agradable delante de ti. E inscribe su nombre en el libro de la vida y sus pecados les son perdonados por cuanto ha venido a recibir a tu Hijo Jesucristo como su único Señor y Salvador. Bendícelos, Padre, ayúdalos a seguir adelante. Gracias, Dios eterno, por la iglesia, cada hermano y hermana que están conectados con tu Espíritu Santo, con tu palabra. Bendícelos, provéeles todo lo que ellos necesitan. Dales el sustento diario, Señor.
En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, amado mío, por tu presencia, por tu amor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Un gran privilegio haber estado nuevamente con ustedes, hermanos amados. Esperamos en el Señor conectarnos el día de mañana. Y ya dentro de unos minutos, como usted ya se habrá informado, tenemos la conferencia de prensa por el presidente de la República de Guatemala, esperando las nuevas normativas, nuevas noticias. Y acatemos, hermanos, amigos, las normativas del gobierno, pues no son por maldad, sino que es por prevención, que a la larga es por nuestro propio bienestar, por nuestros hijos, por nuestra familia. Que la paz de Dios esté con ustedes y que tenga la mejor de las noches. Que nuestro Dios los bendiga abundantemente. Bendiciones.